Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este regreso a medias a los temas de largo aliento. El día de hoy es una mezcla entre coyuntura y largo aliento, porque lo que me interesa platicar con usted es con base en lo que hace un año grabábamos acerca del comportamiento humano. Y de varios temas asociados a cómo decidimos las personas, tratar de entender mejor el México en el que vivimos, según nos lo dijeron los mexicanos el domingo 2 de junio. Entonces, no es exactamente coyuntura, pero tampoco es por completo una nueva emisión de largo aliento, es un híbrido que espero que sea de utilidad. Eh, Usted recordará, hemos platicado acerca de cómo la humanidad fue construyendo formas distintas de organización, basados esencialmente en una idea que iba cambiando en el tiempo. Esta idea permitía incorporar grupos más grandes de población que podrían coordinarse alrededor de esa idea, y gracias a ello, pues se lograba una sociedad más poderosa. El número de personas genera lo que los economistas llaman economías de escala o economías de alcance, pero también vivir juntos es algo que a los seres humanos nos gusta mucho, nos encanta reunirnos con otros y platicar. El chisme, pues, ¿no? Robin Dunbar afirma que es el chisme el mecanismo de cohesión social más importante y que reemplazó a lo que hacen nuestros parientes, los otros primates, eso de andarse despiojando y limpiándose, que es una forma de mantener la cercanía con los demás y que en sociedades grandes es imposible. Entonces, lo que hicimos fue inventar el chisme, porque eso nos permitía en grupos grandes mantener esta cohesión. Eh, Todo mundo sabe cómo fuimos desarrollando esto en los cuentos en la fogata, las narraciones nocturnas, que hacían que el grupo pudiera mantenerse unido de una manera más eficiente que andarse despiojando de uno a otro. Eso pues, no da para grupos grandes. Entonces, estas ideas que fuimos desarrollando para vivir en grupos mayores, en el caso de Occidente, nos llevan por un camino muy novedoso, digámoslo así. Durante prácticamente todo el tiempo que tenemos registrado como historia, estas sociedades humanas se habían construido alrededor de dioses. Antes de eso, habíamos utilizado otros mecanismos que no podemos estar seguros de ellos porque pues, no hay nada escrito, obviamente. Pero ya desde que tenemos escritura es muy claro el papel de los grandes dioses como cohesionadores de estas sociedades. Estos grandes dioses los vamos reduciendo en número hasta quedarnos con uno solito, que es lo que permite estas grandes agrupaciones de seres humanos que son esencialmente el Islam y el cristianismo. Eh, en Occidente dimos un paso adelante. Si ya habíamos quitado todos los dioses y nomás nos quedaba uno, pues decidimos quitarlo. Y el proceso es el proceso de los últimos 500 años, más o menos. Puede uno decir que inicia con la Reforma, 1517, cuando hay una ruptura al interior de la iglesia, hasta entonces católica toda, y de allá para acá, una católica y otra que desde acá llamamos protestante, pero que en realidad son diferentes denominaciones eh, que tenían formas diferentes de entender cómo debería ser la religión, y pues la Iglesia Católica no se los permitía hasta que viene esta ruptura. Después de esta ruptura viene una persona que rompe por completo con lo que llevábamos hecho, que es Benedicto Spinoza, Baruch Spinoza. A él se le ocurre la idea de que Dios no es otra cosa que la naturaleza. Y bueno, pues en su época fue un personaje considerado muy peligroso porque destruía la esencia sobre la cual se había ido construyendo pues todo lo que teníamos en ese momento. Sin embargo, sus ideas poco a poco fueron teniendo éxito, y ya para el siglo XIX, Spinoza vivió en la segunda mitad, en la
parte de en medio del siglo XVII. Pero para el siglo XIX esto ya avanzó tanto que en Occidente empezamos a hablar de que Dios es pues una hipótesis que no es tan importante. Es decir, yo puedo explicar todo sin necesidad de usar a Dios. Si lo uso, está bien, pero pues no me aporta nada en la explicación del mundo. A eso es a lo que llamamos agnosticismo. Esta palabra y este concepto los publicitó Thomas Huxley, el sabueso de Darwin, la persona que logró que las ideas de Charles Darwin pudieran sobrevivir a pues la andanada que sufrió el pobre señor Darwin cuando se le ocurre explicar la evolución. Él escribe su libro 1855. El año anterior a eso, en España se había ido promoviendo y se logra que el Papa acepte el dogma de la Inmaculada Concepción, la idea de que la Virgen María es libre de pecado desde su nacimiento, no a partir de que nace Jesús, sino desde mucho antes. ¿Por qué es relevante esto? Pues porque nos muestra con claridad las dos rutas en las que se estaba moviendo Occidente. Por un lado, esta creación, insisto, de Spinoza, desarrollada posteriormente, y por otro lado, lo que se llama la contrarreforma, inicialmente un trabajo que dependió mucho de Erasmo, que trataba de mantener la cohesión de la Iglesia Católica, pero modernizando algunas ideas. Por ahí, más o menos en el lado español, es cuando la Escuela de Salamanca eh, empieza a proponer algunas formas, pues de que funcione mejor el mercado, de que funcione mejor la política, pero sin deshacernos de Dios. En la parte, digamos, latina, Dios es tan importante que no se le quiere abandonar. En la otra parte, la de arribita del Danubio y el Rin, en la parte donde se toma cerveza y no vino, pues ahí la idea de Dios no era tan importante y pudo irse rompiendo con más facilidad. Entonces, esto nos da estos dos caminos. ¿Por qué son importantes esos dos caminos? Pues porque siguen vigentes al día de hoy. En el lado latino, este proceso en América Latina, como le llaman los franceses, puede usted llamar Iberoamérica o como usted guste. Acá no queríamos deshacernos de eso, aunque nos separamos de España en la segunda década del siglo XIX. Realmente, pues lo que estábamos buscando es cómo reproducíamos aquí las estructuras de España, porque eso es lo que sabíamos hacer. Eh, Incluso los dos lugares en donde hubo una presencia indígena más fuerte, México y Perú, que son los dos grandes virreinatos, pues ya para entonces llevábamos 250 años de construcción social, política, económica alrededor de España. De la parte indígena quedaban algunas tradiciones ya muy mezcladas, todas las tradiciones indígenas de aquí de México que usted conoce no son indígenas, son de la colonia. Pueden tener cachitos de antes, pero realmente se construyeron en esos 2 siglos y medio que hicieron a este país. Entonces no queríamos romper con eso, no sabíamos cómo organizarnos. Aquí en México perdimos en ese lapso la mitad del territorio. Eh, para fines del siglo XIX, 1870 en adelante, cuando en Europa y un poco ya en Estados Unidos, eh, la economía empieza a crecer a lo bestia y es cuando lo que llamamos propiamente hablando revolución industrial. Es cuando pues ellos necesitan insumos y nos los vienen a comprar. Nos los compran porque aquí pues ya habíamos logrado construir naciones débiles y medio chafitas, pero naciones. Todos vienen y nos compran las cosas y esa es la razón por la cual pues nos hacemos ricos. Nos hacemos quiere decir los países, ¿no? No nosotros. Eh, Fueron pequeñas élites en cada país las que cosecharon todo eso. Los que vendían aquí en México en Nequén, los que vendían maíz o trigo o vacas allá en Argentina y Uruguay, los que vendían caucho en Brasil, pues se hicieron multimillonarios, pero multimillonarios. Esos personajes que hicieron ricos eran los héroes que nos dieron patria.
los que habían independizado al país y se habían instalado en el poder en 1820, más o menos, para 1870 empiezan a cosechar. Y entonces esto genera una desigualdad brutal en América Latina. Ya Leandro Pérez de la Escosura ha demostrado que ahí es donde surge la gran desigualdad latinoamericana y no en el periodo colonial. En nuestros cuentos no es así. Ahorita platico por qué. Pero entonces se abre esta diferencia y somos países que les está yendo bien, construimos edificios bonitos que usted todavía puede ver en Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México, en muchos lugares. Y es entonces cuando un escritor peruano, José Enrique Rodó, escribe un libro que va a ser determinante, se llama Ariel. El libro hace referencia al espíritu bueno de prácticamente la última obra de teatro de William Shakespeare, que se llama La Tempestad. En esa narración, en esa obra de teatro, hay un mago que antes fue político y que está refugiado en una isla y tiene dos espíritus, uno bueno y uno malo, Ariel y Calibán. Y entonces Rodó hace referencia a esto para decir, América Latina es la defensa final de la hispanidad, de la visión de los latinos, la humanidad, o perdón, el humanismo, la religión católica, frente a Calibán, que es el bárbaro del norte, que pues, es protestante y es capitalista y es no sé cuántas cosas. Bueno, esa idea es la que va a servir como referencia para la construcción de las ideologías latinoamericanas del siglo XX. Estas ideologías van a poderse construir cuando se viene abajo eh, Europa con la Primera Guerra Mundial. Alrededor de esto, el comercio en el mundo se va reduciendo y entonces nos dejan de comprar. El enequén, el caucho, el trigo, las vacas, y entonces todos los países latinoamericanos empiezan a sufrir. Y cuando empieza el sufrimiento es cuando la gente se enoja. Y en ese momento surgen los líderes populistas. Hay tres grandes líderes populistas en los años 30-40, que son aquí en México Lázaro Cárdenas, el primero, en Brasil Getulio Vargas y en Argentina Juan Domingo Perón. Los tres construyen movimientos populistas para equilibrar esta gran desigualdad que se había construido, no porque, digo, a lo mejor sí querían en el fondo ayudar a que la gente estuviera un poco menos mal, sino por cuestiones estrictamente políticas. ¿De dónde puede usted sacar apoyo popular? Pues de los que están mal. ¿Y cómo lo hace? Pues convenciéndolos de que usted los va a dejar mejor. Y eso es lo que se hace. Y esto es lo que va a dar lugar a las creencias sobre las cuales nos hemos movido el resto del siglo XX y ahora sabemos también en el siglo XXI. El cardenismo en México fue la esencia del Partido Revolucionario Institucional. Cárdenas construye un partido corporativo a imagen y semejanza de lo que había hecho Mussolini en Italia, va agrupando a la gente por su función en la sociedad. Aprovecha la movilización obrera de 1935 para con ello deshacerse de Plutarco Elías Calles. Antes de que los obreros se emocionen de más y quieran el comunismo en México, moviliza a los campesinos, esto es antes de Mao, el primer gran movilizador de campesinos es Lázaro Cárdenas, moviliza a los campesinos repartiendo tierras, repartiendo armas, y con eso tiene dos grandes grupos sociales, obreros y campesinos, que los dos creen que van a ganar, pero que los dos saben que su jefe es San Lázaro, y entonces todo el poder queda en manos de él. Con esto logra terminar de estructurar la política mexicana, subordinando a los demás grupos, acabando con los que andaban queriendo hacer una revuelta, ya cosas muy chiquitas. Eh, Hace la nacionalización de la industria petrolera para darle cuerpo al asunto y deja un país esencialmente estatista, muy proclive al socialismo soviético, pero no demasiado. Y con esto, su sucesor, Manuel Ávila Camacho, logra navegar muy bien la Segunda Guerra Mundial.
Cárdenas tiene la gran capacidad de poner como sucesor a Ávila Camacho, alguien de un grupo político distinto al suyo, para equilibrar las cosas. No se volvió loco, pues. Y el que sigue después de Ávila Camacho, Miguel Alemán, se da cuenta pues que con ese tipo de estructura no la íbamos a librar. Había que incorporar empresarios, pero lo hace de la manera pues más negativa posible, empresarios compadres. Es decir, van a poder hacer negocios en México aquellos que se asocien con el presidente o con políticos relevantes. Y de ahí vienen nuestras grandes fortunas que todavía hoy están en el Consejo Mexicano de Negocios, alrededor de concesiones que les da el Estado para que se hagan ricos y repartan. Y ese es el México del siglo XX. Eso es lo que quebró en 1982. Eh, Tardamos toda esa década en más o menos equilibrar las cosas. Salinas intentó que la economía se modernizara sin mover lo político, fracasó. Y entonces decidimos, vamos a cambiar de golpe y de fondo todo, vámonos a la democracia. Y ese fue nuestro experimento iniciado en 1996 con la reforma de entonces, la reforma política de entonces, que se reflejó en el triunfo en 1997 de la oposición en la elección intermedia, el hundimiento del PRI dentro de la Cámara de Diputados. Eso abre la puerta a una elección presidencial democrática en 2000 que gana Vicente Fox. Y nos echamos ahí un ratito de democracia, Vicente Fox, Felipe Calderón, eh, Enrique Peña Nieto, y llega el señor López Obrador, que en el fondo encarna el regreso al cardenismo. Y eso es lo que pues estuvo haciendo durante su gobierno para asegurarse de ganar la elección. Ya sabe usted, hizo muchas cosas que no voy a detallar aquí porque eso sería tema de la coyuntura. Pero lo que es relevante es darnos cuenta que el triunfo avasallador de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, de Morena, como usted le quiera llamar, del oficialismo. Este triunfo tiene su origen en que entre el 50 y el 70% de las personas que usted conoce, dependiendo de su nivel socioeconómico, querían regresar a eso. Y eso es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Es decir, más de la mitad de los mexicanos quería regresar a lo que tuvimos en el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque es lo que aprendió de niño, porque es la forma como México funcionó. Romper eso es un proceso muy largo y nosotros pensábamos, al menos yo pensaba, que habíamos avanzado lo suficiente como para que al menos la mitad de los mexicanos estuviera dispuesto a moverse hacia la modernidad de manera franca. Eh, pero la modernidad, de manera franca, implica subordinarnos a un poder impersonal, que es el que resuelve los conflictos, es decir, el poder judicial, el Estado de Derecho. Y eso en México no nos gusta. En México cada uno de nosotros quiere tener sus propias reglas y no queremos subordinarnos a un conjunto de reglas, insisto, impersonales. No, no queremos Estado de Derecho. Al no querer Estado de Derecho, todo lo demás, democracia, mercado, incluso la ciencia, la educación, no tienen de dónde agarrarse. Y eso es lo que nos acaban de decir nuestros compatriotas. No le busquen por ahí, no se muevan hacia allá, no es lo nuestro. Nosotros estamos contentos con regresar a la estructura del siglo XX, que en el fondo fue la estructura del siglo XVII. En Cien años de confusión, este libro que escribí hace ya casi 20 años, platico cómo la estructura del régimen de la revolución en el fondo es la recuperación de la estructura Habsburgo. Y eso, pues, es lo que los mexicanos aprendieron durante 2 siglos y medio. Por eso es tan importante. Si usted en este momento cree que vamos a poder hacer otro intento para que la democracia, el Estado de Derecho y demás funcionen, yo le sugiero que lo olvide. No solo ya la mitad nos dijo lo que opina, el sistema educativo actual, la nueva escuela mexicana, va a lograr muy rápidamente que esto sea mucho peor de lo que hemos visto hasta hoy,
Yo sé que muchas veces ustedes me ven esperando buenas noticias y ánimo y demás. En esta ocasión lo que tengo que decirles es estrictamente la verdad. La verdad os hará libres, pero no felices. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.